Hola, bienvenidos nuevamente a este viaje por la Biblia. Realmente me da mucho gusto que me acompañen. Mi nombre es Jorge Luis García French y sin más preámbulos vamos a empezar con este viaje por la Biblia. Habíamos quedado que la primera parte del Antiguo Testamento se llama el Pentateuco y como su nombre lo indica, está compuesto por 5 libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, y los judíos lo conocen con el nombre de la Torá. En las clases pasadas vimos el libro de Génesis, donde leímos sobre la creación de todo lo hecho por Dios y empezamos a leer sobre cómo Dios escogió a una persona para hacerse de un pueblo único. Leímos sobre los patriarcas, Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, los 3 patriarcas, y nos quedamos en que tuvo Jacob 12 hijos y que por causa del hambre pues emigraron al sur, emigraron a Egipto. En esta ocasión veremos el segundo libro del Pentateuco, el segundo libro de la Torá. Se llama, ahí lo tienen, Éxodo. Esta palabra significa partida o salida, porque nos relata cómo 400 años después de haber llegado a Egipto, Israel se fortaleció e infundió tal temor al pueblo de Egipto y al mismo faraón, que por lo cual este pueblo pues esclavizó a los israelitas cruelmente durante muchos años. El tema central del Éxodo es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, resumiendo, en el Génesis se muestra a Dios, se muestra a Jehová como el Dios de los patriarcas y de sus familias. Mientras que en el Éxodo vamos a ver a Dios como el Dios de una nación completa. Lo más probable es que el éxodo o la salida de Egipto ocurrió allá por el año 1290 antes de Cristo. El Éxodo relata cómo la familia escogida en el Génesis llega a ser una gran nación y se registraron 2 grandes eventos trascendentales de la historia del pueblo de Israel. Primero, la liberación de Egipto, que fue sorprendente, que fue maravillosa. Y un poquito más adelante vemos o leemos la entrega del pacto de la ley en el monte Sinaí. El libro describe en parte la forma en que Dios fue cumpliendo su antiguo pacto con Abraham. Y esto está en Génesis 26:4, donde le prometió: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Las promesas que Abraham recibió de Dios incluían un territorio propio, una descendencia numerosa que llegaría a ser una gran nación y ser bendición a todos los pueblos por medio de su descendencia. ¿Y cómo o por medio de quién se cumpliría plenamente esta promesa? Pues claramente en Jesucristo. Habían transcurrido aproximadamente unos 300 años desde que José, quien vimos la clase pasada, murió. Los 70 hebreos que entraron en Egipto y se aposentaron en Gosén se habían multiplicado en centenares de miles. Pero el pueblo de Israel, que antes había sido favorecido por Faraón, ahora está en calidad de esclavos y son personas odiadas e incluso les tienen miedo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Algo muy importante que debe de quedar muy claro en su mente y en su corazón es que sin importar quién y dónde les enseñen diversas verdades o cosas sobre la Biblia, ustedes individualmente deben de revisar que dicha enseñanza esté realmente en la Biblia, en la palabra de Dios, y que lo que se les enseña esté acorde con el texto bíblico, porque es muy frecuente que algunas personas tomen un solo versículo y de aquí o de allá y lo manejan a conveniencia, modificando y sacándolo de contexto. Y esto lo encontramos en la misma Biblia. En el libro de Hechos 17 dice: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí Pablo se refiere a la gente de Berea. Entonces, esta gente de Berea estaba recibiendo la palabra, sin embargo, verificaban que en la escritura fuera realmente la verdad. Insisto, sin importar quién lo diga, el loco de Jorge Luis García o el pastor o... Está muy bien lo que dicen, pero vamos a verificar la información que estamos recibiendo. Cierro el paréntesis y entonces vamos a ver si la Biblia dice lo que yo les dije hace un ratito. ¿Cuántas personas llegaron a Egipto? Pues en el Génesis 26-27 dice que todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 personas. ¿Y qué temía el faraón respecto de los israelitas? Bueno, en Éxodo 1:9 dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto lo está diciendo el faraón. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué orden dio Faraón a las parteras? En Éxodo 1:16 dice, les dio la orden, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Quería destruir al pueblo de Israel, pero las parteras no obedecieron al faraón. Y veamos el porqué. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Eso está en Éxodo 1:17. Y entonces, como resultado de esta acción de las parteras, ¿qué hizo Dios? Más adelantito en el 21 dice, y por haber temido a Dios, las parteras, él prosperó a sus familias. Dios no se queda con nada. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Las parteras eran egipcias, sin embargo, Dios las bendijo. ¿Por qué? Porque ellas tuvieron temor de Dios. Y esto es muy importante. En Eclesiastés 7:18 nos habla de la promesa que tiene la persona que teme a Dios. Y dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Aquí el verbo temer no se debe entender como miedo, como pánico. Temer a Dios es respetarlo, es obedecer con fidelidad su palabra, sus indicaciones, sabiendo que es algo bueno para mi vida. No tener un miedo a un castigo, a un miedo al Dios Todopoderoso. ¿Qué alcanza o qué logra aquella persona que teme a Dios? Pues sigamos viendo la Biblia y de acuerdo a Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amigo, ¿quieres ser sabio? Respeta la palabra y las enseñanzas de Dios. Lee la Biblia, conócela, estúdiala y serás sabio. Cuando Faraón se percató de que sus medidas para reducir el número de los israelitas no estaban funcionando, pues inmediatamente publicó un edicto para que todos los niños varones fueran echados al río Nilo. Eso es en Éxodo 1:22. Y es entonces cuando aparece Moisés. Casi todo el mundo conoce la historia del nacimiento de Moisés y de cómo sus padres, cuando lo vieron un niño lindo, se atrevieron a desafiar el edicto del rey. Eso es en Éxodo 2, del 3 al 10. Y con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, el niño fue salvado de la muerte. Bueno, Moisés es devuelto a su madre para que lo criara y adicionalmente le pagaron por ellos, la hija del faraón. Moisés fue creado en un lugar piadoso donde le enseñaron a temer a Dios, por lo menos durante los primeros 5 o 7 años de su vida. Ahí aprendió lo importante, a tener fe en Dios y amar a su pueblo, a los israelitas. Moisés es educado posteriormente en el palacio del faraón, con toda la ciencia. Imagínense, la universidad más importante del momento estaba en el palacio de faraón, con los mejores profesores, grandes lujos, y ahí vivió 40
años. Pero Moisés, en un momento dado, se percata de cómo tratan a los israelitas. Eran esclavos y quiere intervenir y liberarlos con sus propias fuerzas. Pero ni él estaba preparado para hacerlo, ni el pueblo de Israel estaba listo para ser liberado. Entonces Dios manda a Moisés a otra escuela, a otro tipo de universidad, a otra preparación. Lo manda al desierto, que es allí a donde va a conocer a su esposa y va a tener hijos, hasta que finalmente, después de 40 años, está listo. Dios se le aparece en una zarza ardiendo, una planta que está ahí en el desierto, hay fuego, pero no se consume, y eso es en Éxodo capítulo 3. Les recuerdo, el fuego simboliza la presencia y la santidad purificadora de Dios. Dios se revela a Moisés y le dice que tiene compasión por su pueblo y le da unos cuantos detalles de su plan. No le dice mucho, pero lo importante es: ha escuchado el llanto, ha escuchado la necesidad, ha escuchado la oración de su pueblo y tiene compasión y quiere liberarlo. Entonces, Moisés obedece. Va ante el faraón, quien obviamente responde con arrogancia. Vamos, los faraones eran vistos como los hijos de Ra, el dios solar de Egipto, de manera que Faraón se consideraba un semidios o un dios, y Faraón se burla de Moisés, dice: por favor, y asume que el pueblo de Israel está ocioso y que por ello quiere adorar a su Dios, con lo cual da la orden de que de ese momento en adelante ya no se les dé paja para hacer los ladrillos y que ellos la busquen por su propia cuenta. Eso sí, pero sin reducir el número de los ladrillos que diariamente hacen, y con lo cual se agrava el sufrimiento del pueblo de Israel. Únicamente hasta que el pueblo de Israel llegó a sentirse completamente impotente, Dios comienza a revelarse por medio de las plagas que todos hemos escuchado sobre ellas. Las plagas fueron señales divinas que demostraron que Jehová es el único Dios, así como actos divinos por medio de los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el río Nilo, al sol, la luna, la tierra, al toro y a muchos otros animales. Pero ahora sus dioses quedaban en evidencia al ser impotentes ante Jehová, sin poder proteger a los mismos egipcios. Y entonces hubo una serie de plagas. No vamos a entrar a detalle. Hubo sangre en el río, subieron ranas, después piojos, y algunos dicen que tales eran mosquitos, moscas, ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Esto pasó en varios meses, no fue un día tras otro. Entonces, y prácticamente se destruyó la riqueza del pueblo de Egipto. En la Biblia leemos, muy rápido lo de las plagas, pero se calcula que el periodo de las plagas duró poco menos de un año. Las primeras 3 plagas cayeron tanto sobre Egipto como sobre Israel, pues Dios quería enseñar a ambos pueblos, o sea, a los egipcios, pero también al suyo, a los israelitas, que Él es Jehová, que Él tiene control de todo, que Él es soberano. Pero las últimas 7 plagas fueron exclusivamente sobre los egipcios. Eso está en Éxodo 8, desde el 22 en adelante hasta el capítulo 11. Y aquí la pregunta es: ¿crees que Dios hace diferencia entre sus hijos y los que no lo son? Pues sí, efectivamente, Dios sí hace diferencia. Y vamos a entrar a platicar sobre un tema que se llama la Pascua. Es un tema importantísimo y lo veremos más adelante, está en el capítulo 11 y 12. La Pascua es para Israel, para el pueblo de Israel, lo que el día de independencia es para cualquier nación. Fue el último juicio sobre Egipto y fue la muerte de todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el último sirviente. Pascua significa pasar de largo, pues el ángel destructor
pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicada en los postes. Éxodo es un libro de redención. El Redentor Jehová no solamente liberó a su pueblo de la servidumbre egipcia mediante su poder, que se hizo manifiesto a través de las 10 plagas, sino que lo redimió por sangre, simbolizado en el Cordero Pascual. La Pascua tiene un lugar céntrico, preponderante en la revelación de Dios a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto, pues el Cordero Pascual es un símbolo profético de Cristo. Por eso, la fiesta de la Pascua se convirtió en la conmemoración de nuestra redención. Eso nos lo presenta el evangelista Lucas en capítulo 22, del 7 al 20. Y los cristianos, bueno, consideramos que la Pascua está representada en Cristo. Veamos en lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hubo sangre de por medio. El ángel de la muerte brincaba las casas donde veía que había sangre en el dintel de la puerta, la sangre de un cordero. Pero los cristianos sabemos que Cristo derramó su propia sangre en la cruz y esa sangre es el precio con que nosotros hemos sido comprados. Viendo nuevamente la escritura en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, los cristianos entendemos que al creer en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, somos salvos por fe. Y muchas personas opinan que entonces, pues la salvación es gratis. Pero en 1 Corintios 6:20 vemos que hubo un precio altísimo, la muerte de Cristo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, solamente hay que creer, solamente hay que tener fe en esa sangre derramada en Jesucristo, pero el precio fue demasiado alto. Debemos recordar que una cualidad de Dios es su gran amor por la humanidad, pero también debemos de entender que Dios tiene otra característica inherente, su justicia. ¿Sí? Dios es justo. Como el hombre pecó, tenía que haber sangre de por medio. Y la única sangre capaz de justificarnos de nuestro pecado era la sangre de Jesucristo, quien se dio, quien murió por nosotros. El justo por los injustos. Leemos en Romanos 5:9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, tenemos una promesa de Dios en Juan 3:16. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Ese es el precio, eso es lo que tenemos que hacer. Hay algo que voy a insistir a lo largo de todo este viaje por la Biblia y es la cercana interrelación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y a esto le llamamos la unicidad de la Biblia, la unicidad de la palabra. Y vamos a ver dos columnas. En la primera columna vamos a ver lo que pasó en el Éxodo, pero vamos a ver lo que menciona el Nuevo Testamento cuando mencionamos que Cristo es nuestra Pascua. Primeramente, el cordero para el sacrificio había de ser un año plenamente desarrollado y en plenitud de su vida. Cristo Jesús murió a los 33 años en la plenitud de su vida. El cordero tenía que ser completamente sin defecto y nosotros sabemos que Jesús
no cometió ningún pecado. El cordero era sacrificado por la tarde y Jesús murió por la tarde. El cordero murió en lugar del primogénito, de los primogénitos egipcios. Jesús murió en mi lugar, en tu lugar. Eso está en Romanos 5:8. Aplicar la sangre del cordero sobre los postes indicaba fe en esa sangre. En el caso de Cristo, por la fe se aplica la sangre de Dios en tu corazón y eres salvo. Los judíos tenían que quedarse dentro de la casa que estaba protegida por esa sangre para que el ángel de la muerte los brincara. El cristiano, nosotros, estamos protegidos por la sangre de Jesús. Comer el cordero asado y consumir todo lo que quedara en el fuego enseñaba que el sacrificio era completo. Jesús murió una vez y su sacrificio fue completo y perfecto. La carne les dio fuerza al pueblo para el peregrinaje que tendrían a continuación. Por medio de la comunión con Jesús tenemos fuerza espiritual para seguirlo. El pan sin levadura simbolizaba la sinceridad y la verdad. En nuestro caso, Cristo como nuestra Pascua, Dios quiere que vivamos con sinceridad y con verdad. Eso también está ahí en Primera de Corintios. Y finalmente, el pueblo de Israel debería de comer la Pascua de pie, vestidos como viajeros, para que estuvieran listos para el momento de salir, de partir. Nosotros como creyentes debemos de estar listos para el gran éxodo final cuando Jesús regrese, y va a regresar, regresará pronto. Amigos, es importante memorizar algunas partes de la Biblia, algunos versículos. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Veamos este video. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón.
Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Espero que esta primera parte del video haya sido interesante. Siempre es bueno ver las caricaturas, ver un resumido y que les sea de utilidad. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de la serie.